Para entender cómo nació el Grupo de Oficiales Unidos, conocido como GOU, primero debemos viajar en el tiempo a la Argentina de principios de la década de 1940. El país vivía una etapa muy complicada, que los historiadores llamaron la década infame. Este período, que comenzó con un golpe de Estado en 1930, se caracterizó por la corrupción política generalizada y el fraude electoral sistemático. Los gobiernos de turno parecían más interesados en beneficiar a pequeños grupos de poder económico y a intereses extranjeros que en resolver los problemas de la gente común. El pueblo sentía una enorme desconfianza hacia sus líderes y la sensación de que la democracia era solo una fachada crecía día a día en toda la sociedad. En este clima de descontento y crisis, la Segunda Guerra Mundial sacudía al mundo. Argentina había decidido mantenerse neutral en el conflicto, pero esta decisión generaba fuertes tensiones internas. Por un lado, había sectores que simpatizaban con los aliados, mientras que otros veían con mejores ojos a las potencias del eje. Dentro del ejército argentino, esta división era especialmente notoria. Muchos militares veían con preocupación la creciente influencia económica de Gran Bretaña y los Estados Unidos en el país. Temían que, en cualquier momento, Argentina fuera presionada para entrar en la guerra, algo que consideraban contrario a los intereses nacionales y que podría debilitar aún más a la nación. Fue en este contexto de agitación que a principios de 1943, un grupo de oficiales del ejército decidió que era hora de actuar. Se organizaron en una logia militar secreta, el GOU. Su objetivo principal era claro: Media Group, fotografías de marchas contra la corrupción en Buenos Aires, imágenes de protestas frente al Congreso Nacional, años 40, Stock and Distribute Equally, terminar con el fraude, la corrupción y la influencia extranjera que, según ellos, estaban destruyendo Argentina. Querían un país más fuerte, soberano y con un gobierno que realmente defendiera los intereses nacionales. Creían que los políticos tradicionales habían fracasado y que solo las Fuerzas Armadas podían poner orden y devolverle la dignidad al país. Este grupo de militares se sentía llamado a ser el motor de un cambio profundo. El GOU no era un grupo homogéneo, sino que estaba compuesto por oficiales de diferentes rangos e ideologías, unidos por un fuerte nacionalismo. Entre sus miembros más destacados se encontraba un coronel que pronto se convertiría en una figura central de la historia argentina. Media Group, retrato oficial de Juan Domingo Perón como coronel, fotos de Perón en uniforme militar, años 40 Shostoku Distribute Equally. Juan Domingo Perón. Él, junto a otros como el coronel Enrique P. González y el teniente coronel Domingo Mercante, compartía la visión de que el país necesitaba una renovación moral y política. Veían con alarma cómo el comunismo ganaba terreno entre los trabajadores y consideraban que la mejor manera de combatirlo era ofreciendo respuestas reales a las demandas sociales, algo que los gobiernos de la década infame se habían negado a hacer. El descontento acumulado finalmente explotó el 4 de junio de 1943. Ese día, el GOU lideró un golpe de Estado que derrocó al presidente Ramón Castillo, poniendo un fin abrupto a la década infame. La acción militar fue rápida y contó con un considerable apoyo popular, ya que la gente estaba cansada de los gobiernos fraudulentos. Aunque el golpe fue encabezado por generales de mayor rango como Arturo Rawson y Pedro Pablo Ramírez, el GOU fue el verdadero cerebro detrás de la operación. Este evento no fue simplemente un cambio de gobierno, sino el comienzo de una nueva etapa en la política argentina, conocida como la Revolución del 43. El objetivo ya no era solo cambiar de presidente, sino transformar las estructuras del país. Tras el golpe, Juan Domingo Perón, que todavía era una figura relativamente desconocida para el gran público, comenzó a moverse estratégicamente dentro del nuevo gobierno militar. En lugar de buscar los ministerios más tradicionales y prestigiosos, pidió un cargo que muchos consideraban secundario, la dirección del Departamento Nacional de Trabajo. Desde esa posición, que más tarde se convertiría en la Secretaría de Trabajo y Previsión,
Perón encontró el espacio perfecto para construir su base de poder. Entendió algo que los políticos anteriores habían ignorado: el creciente poder de la clase trabajadora y de sus organizaciones, los sindicatos. Desde la Secretaría de Trabajo, Perón impulsó una serie de medidas que cambiaron para siempre la relación entre el Estado y los trabajadores. Promovió la firma de convenios colectivos de trabajo que mejoraban los salarios y las condiciones laborales. Creó los tribunales de trabajo para resolver los conflictos entre obreros y patrones de una manera más justa. Impulsó leyes que establecían el aguinaldo, un sueldo extra al año, las vacaciones pagadas y las indemnizaciones por despido. Estas políticas le ganaron la lealtad y el apoyo masivo de millones de trabajadores que por primera vez sentían que el gobierno estaba de su lado. Su influencia no dejó de crecer. Su éxito en la Secretaría de Trabajo lo hizo cada vez más popular y al mismo tiempo más poderoso dentro del gobierno militar. En 1944, sin abandonar su cargo clave en Trabajo, fue nombrado también ministro de Guerra y poco después vicepresidente de la Nación. Desde esta triple posición, Perón se convirtió en el hombre más influyente del gobierno. Controlaba la relación con los sindicatos, tenía poder sobre las Fuerzas Armadas y ocupaba el segundo cargo más importante del país. Su ascenso meteórico comenzaba a generar preocupación y envidia entre sus propios camaradas militares. El enorme poder que Perón había acumulado en tan poco tiempo generó una fuerte oposición. No solo sus rivales dentro del ejército lo veían con desconfianza, sino también los sectores más conservadores de la sociedad, los grandes empresarios, los terratenientes y parte de la clase media. Lo acusaban de ser un demagogo y de alentar el conflicto social. La presión sobre el presidente, el general Edelmiro Farrell, se hizo insostenible. A principios de octubre de 1945, los opositores de Perón lograron su objetivo. Lo obligaron a renunciar a todos sus cargos y, unos días después, lo arrestaron y lo enviaron a la isla Martín García, una prisión en medio del Río de la Plata. Con Perón fuera de juego, sus opositores creyeron que habían ganado la batalla. Sin embargo, subestimaron por completo la profunda conexión que él había construido con la clase trabajadora. La noticia de su encarcelamiento se extendió rápidamente por las fábricas y los barrios obreros de Buenos Aires y sus alrededores. Los sindicatos, que veían en Perón al único líder que había defendido sus derechos, comenzaron a organizarse. La Confederación General del Trabajo, la CGT, declaró una huelga general para el día 18 de octubre, pero la gente no quiso esperar. El descontento era tan grande que la movilización se adelantó de forma espontánea. Así llegó el 17 de octubre de 1945, una de las fechas más importantes de la historia argentina. Desde la madrugada, columnas de trabajadores y trabajadoras comenzaron a marchar desde los suburbios industriales hacia el centro de Buenos Aires. Cruzaron el riachuelo a pie, en botes o en camiones, con un solo objetivo: exigir la liberación de su líder. La Plaza de Mayo, el corazón político del país, se fue llenando de una multitud inmensa y heterogénea. Eran los descamisados, como despectivamente los llamaban sus opositores, pero ese día se convirtieron en los protagonistas de la historia. Fue una demostración de poder popular sin precedentes en Argentina. La presión de la multitud fue abrumadora. El gobierno militar, desconcertado y sin saber cómo reaccionar, no tuvo más opción que ceder. Por la noche, Perón fue liberado y llevado a la Casa Rosada. Salió al balcón y se dirigió a la multitud que lo aclamaba. En su discurso, agradeció el apoyo y pidió a los trabajadores que volvieran a sus casas en paz. Ese día, que pasó a la historia como el Día de la Lealtad, no solo selló la libertad de Perón, sino que lo consagró como el líder indiscutido de un nuevo movimiento político. Ya no era solo un coronel influyente, era el candidato del pueblo para las próximas elecciones. Después de la jornada histórica del 17 de octubre, el camino hacia la presidencia quedó abierto para Juan Domingo Perón.
El gobierno militar, debilitado por los acontecimientos, convocó a elecciones generales para febrero de 1946. Perón se lanzó como candidato, creando una nueva fuerza política para competir, el Partido Laborista, formado principalmente por los sindicatos, que le habían demostrado su lealtad. Su compañera, Eva Duarte, quien había jugado un papel clave en la movilización del 17 de octubre, se convirtió en una figura fundamental de su campaña, recorriendo el país y conectando de manera única con las necesidades de la gente. La campaña electoral de 1946 fue muy polarizada. Por un lado, estaba Perón con el apoyo de los trabajadores, sectores del ejército y la iglesia. Por otro lado, se formó una amplia coalición opositora llamada la Unión Democrática. Esta alianza incluía a los partidos políticos tradicionales, radicales, socialistas, comunistas y conservadores, y contaba con el respaldo de grandes empresarios, terratenientes y hasta del embajador de los Estados Unidos, Sproul Braden, quien participó activamente en la campaña contra Perón. Este apoyo extranjero fue utilizado por Perón, quien planteó la elección con el lema Braden o Perón, presentando la contienda como una elección entre la patria y los intereses foráneos. El 24 de febrero de 1946, el pueblo argentino acudió a las urnas en una de las elecciones más limpias y transparentes que el país había tenido en décadas. El resultado fue una victoria contundente para Juan Domingo Perón, quien obtuvo más del 52% de los votos. Su triunfo no fue solo una victoria electoral, sino la confirmación del profundo cambio social y político que se había gestado en los años anteriores. La llegada de Perón a la presidencia, el 4 de junio de 1946, marcó el inicio de una nueva era en Argentina, la del peronismo, un movimiento que transformaría al país de manera irreversible. El gobierno de Perón se basó en tres pilares fundamentales que él mismo definió como las tres banderas del justicialismo: la justicia social, la independencia económica y la soberanía política. La justicia social se tradujo en la ampliación de los derechos de los trabajadores, la creación de un sistema de salud pública y la expansión de la educación. La independencia económica buscaba reducir la influencia extranjera a través de la nacionalización de servicios públicos clave, como los ferrocarriles y los teléfonos. Finalmente, la soberanía política se refería a una política exterior independiente, sin alinearse automáticamente ni con Estados Unidos ni con la Unión Soviética en el contexto de la Guerra Fría.